El día de hoy les traigo una masterclass para el mercado de futuros de criptomonedas porque vamos a estar hablando de algo muy importante para operar, que es el precio de liquidación. Les voy a estar mostrando exactamente con varios ejemplos cómo hacer de manera práctica operaciones en el mercado de futuros para que nunca te liquiden una posición y puedas lograr conseguir ganar mucho dinero. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, te traigo una masterclass que no te vas a poder perder en este canal de Monitor BTC porque vamos a estar hablando del mercado de futuros de criptomonedas para tener éxito, para ganar dinero, ya que hemos estado obteniendo unos muy buenos resultados, te digo, excelentes resultados en el mercado de futuros, trabajando con el apalancamiento, apoyándonos justamente del apalancamiento para con poco dinero inclusive lograr sacar muy buenos resultados como estos que estás viendo aquí, que inclusive en menos de un día hemos logrado en este mes de noviembre conseguir muy buenas rentabilidades. Esto no solamente lo estamos haciendo aquí, sino que lo hemos estado haciendo increíblemente en todos los exchanges de criptomonedas en los cuales nos encontramos. Ahorita mismo estoy en el intercambio de criptomonedas Coinex, que como siempre el enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción porque te quiero pasar por varios ejemplos en esta masterclass para que puedas todos los días tener resultados como estos, ya que los precios de liquidación o los precios estimados de liquidación son de las variables más importantes que debemos conocer para tener éxito en el mercado, ¿ok? Acá hay cosas que tienes que saber en el mercado de futuros que son importantes, pero el precio estimado de liquidación te diría que es la variable más importante a la hora de meter operaciones en cualquier par de criptomonedas y justamente acá te vengo a traer ejemplos, ¿ok? En este momento me encuentro en el par de AVAX USDT dentro del intercambio de Coinex y aquí fíjate que tengo un balance disponible de 290 USDT. Con este balance, que es el balance que me sale también aquí, puedo estar haciendo operaciones tanto en long como en short, que para eso es que sirve el mercado de futuros, no solamente para poder comprar una criptomoneda para venderla más arriba y lograr ganar dinero, sino que también el mercado de futuros puedes vender esa criptomoneda más arriba, ¿ok? Como yo en este caso hice con AVAX, venderla más arriba y si la moneda cae, tú también puedes ganar dinero. De hecho, estas últimas operaciones que coloqué, que las tienes grabadas y colgadas en este canal de Monitor BTC, fíjate que fueron shorts, ¿ok? Fueron ventas que ejecutamos en el mercado para lograr ganar dinero. Inclusive si quieres saber muchísimo más de eso, tenemos una lista de producción que se llama Coinex, que te la estaré dejando por supuesto abajo en la descripción junto con el enlace de Coinex para que te crees una cuenta ya mismo y puedas empezar a probar estas estrategias que te vengo a comentar. Y de hecho en esa lista de producción, en el último video vas a ver las operaciones que estuvimos haciendo en el mercado con esta criptomoneda AVAX para que entiendas el paso a paso en vivo cómo nosotros hicimos ese tipo de operaciones. Una vez conseguimos obviamente resultados dentro del balance en futuros, podemos diversificar ese riesgo pasándonos ese balance a la cuenta spot, por ejemplo, para comprar monedas en spot, que el riesgo es muchísimo menor. El tema acá es que si no se tiene un buen capital, no se tienen miles de dólares, la verdad es que es bastante más difícil hacer dinero como lo hacemos en futuros. Porque fíjate que yo aquí hice aproximadamente unos 13 dólares el mismo día 15 de noviembre. O sea que se puede hacer mucho dinero inclusive con muy poco, porque en estas operaciones le metimos, si no mal recuerdo, menos de 100 dólares cada una de las operaciones. De hecho, acá en esta última le metimos 100 dólares al mercado porque si tenemos una ganancia de 11 dólares, porque fue un 11%, justamente la operamos con 100 dólares solamente y sacamos 11 dólares en tan solo un día. Por eso te digo que en esta masterclass es vital para que puedas entender los precios de liquidación y cómo meter operaciones en el mercado. Primeramente, en Coinex tú vas a conseguir el mercado de futuros aquí. ¿Ok? Simplemente le das a dar clic acá y trading de futuros. Eso también lo puedes hacer desde los dispositivos móviles, tanto Android como iOS. ¿Ok? Una vez estés aquí, en este apartado tienes todas las criptomonedas que puedes operar, tanto al alza como a la baja. Todas puedes operarlas en long o en short, o sea, en compra o en venta. Yo normalmente siempre me voy a las criptomonedas que están en estos momentos en tendencia, o sea, las monedas que más suben, que en este caso hoy es Sushi, ¿ok? Y las monedas que más bajan, simplemente dándole a este botoncito de cambio en 24 horas, me salen las monedas que más han bajado, que en este caso ha sido esta de Fed USDT, y las que más han subido, que en este caso ha sido la de Sushi USDT. Una vez ya yo consigo una moneda, lo que me pongo a ver son las gráficas. En este caso veo las gráficas de 15 minutos, a ver qué tanto han subido esas monedas, y las gráficas de un día, a ver qué tan arriba están o qué tan abajo están. ¿Para qué? Para ver si desde este punto, en este caso, puedo ejecutar un short,
¿ok? Como es el caso de AVAX, que está en un punto bastante alto de la gráfica y desde aquí podría ejecutar un short, o si por el contrario están bastante abajo, que es en el punto en el cual puedo meter un long para conseguir ganar dinero de esas operaciones. Pero aquí tenemos que estar muy pendiente de los precios de liquidación. ¿Ok? Y justamente esta masterclass lo estoy haciendo para ello. En este caso, en AVAX USDT, si te fijas, el trading de futuros que estamos haciendo en este par, al menos como lo tengo configurado, es un aislado a 8X. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en este momento le puedo colocar a esta posición un capital de $100, ¿ok? Para operar en este par de AVAX USDT. Y si le doy vender, ¿ok? Sin darle a confirmar, este me va a estar dando el precio estimado de liquidación. Una variable súper importante para ver si esta posición yo puedo llegar a ganarla antes de que la pueda llegar a perder. ¿Por qué? Porque yo estoy colocando de mi capital, de mi balance, ¿ok? De mis 290 USDT, estoy colocando 101 USDT en el mercado para lograr ganar dinero. Lógicamente, si yo ejecuto un short y la moneda de AVAX, si cae de los 20.64 y yo lógicamente entro en ese precio y efectivamente el precio cae, ¿ok? Cuando le doy aquí vender, el precio de liquidación me indica que está aproximadamente en unos $22,99, o sea, casi $23. Ahí es donde yo tengo que ver en la gráfica si es posible de que esta criptomoneda AVAX pueda tener los $23 pronto. Como te das cuenta, los $23 los ha tocado prácticamente en la última semana, por lo que esa no sería una operación que yo tomaría en short. Esperaría que el precio estuviese mucho más arriba para que el precio de liquidación me quedase todavía más arriba en caso de que le quisiera meter un short para tener segura la ganancia de esa operación. Por ejemplo, cuando son las monedas que más están subiendo o más están bajando, podemos anticipar cuál podría ser el precio máximo de esa moneda para meter un short, ¿ok? Que de hecho eso fue lo que yo hice en este par de AVAX. Y cuáles son las monedas que están en tendencia, en este caso que están cayendo mucho, para meter un long. Por ejemplo, si te fijas en el par de AVAX USDT, yo metí un short, ¿ok? En este caso metí dos shorts que los gané el día 15 del 11. ¿Ok? Esos shorts los gané porque yo anticipé, ¿ok? En los puntos máximos que tenía esa moneda para ese momento, una caída, ¿ok? Yo anticipé de que ese precio iba a caer antes de seguir subiendo. Y lógicamente cuando cayó, cerré la posición en ganancia, como bien la ves acá en el historial de operaciones, y ahí fue que conseguimos ganar dinero. Ahora, si yo veo en este momento, ¿ok? Si me lo preguntas en este momento, AVAX USDT está para short, la verdad es que te diría que no estoy tan seguro, ¿ok? Puedes conseguir ganar un short rápido en esa posición, pero no es la mejor operación que tienes en el día. Y como existen muchas monedas, puedes ir una tras otra y ver cuáles son los precios de liquidación que te quedan más lejos. Porque ahorita mismo, la verdad es que si yo voy en un aislado a 8X, el precio de liquidación lo tengo relativamente cerca. Lo tengo en el área de los $23 y los $23 vemos en estas últimas velitas de acá que el precio subió inclusive desde ese punto, llegando hasta los $24,5 aproximadamente. Por lo que el precio de liquidación me indica que esta moneda no sería la mejor para operar. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, vamos al par de Sushi USDT, que es una moneda que está en tendencia. O sea, ahorita mismo está subiendo muchísimo. Inclusive en velas de un día, fíjate que está en el punto máximo. Está inclusive en una entrada perfecta para entrar en short, porque estas últimas 3 velitas diarias que pasaron hace como 2 semanas justamente llegaron a ese mismo punto del 1.27, 1.30 y cayeron, ¿ok? Desde ese punto cayeron, o sea, no aguantaron estar arriba de ese punto, inclusive sirvió como una resistencia importante. Inclusive aquí podemos ir a velas de una semana a ver qué terminó pasando antes. Si la agarras en velas de 15 minutos, estoy seguro que acá vas a ganar un short relativamente cómodo, pero esta vela tiene pinta de que va a subir más o menos a estos precios por lo menos de 1.50, 1.60, que si te fijas en velas semanales, o sea, ya prácticamente esto fueron inicios del año, el precio sí llegó al 1.50, ¿ok? Entonces, para más o menos tenerte un ejemplo aquí claro, si yo ejecuto un short acá, que esta sería una moneda que como va subiendo mucho, yo las voy a estar agarrando en contra, o sea, las voy a estar agarrando en short, o sea, estaría operando de este lado. Si yo le coloco aproximadamente al precio actual, ¿ok? Le coloco que quiero colocarle $100 para meter una operación y le doy vender. A mí me dice que el precio de liquidación estimado está en los $2.4. Hay un dato importante que tengo que comentarte, que es el tema del aislado y el cruzado. ¿Por qué? Porque aquí fíjate que cada vez que yo cambio de una moneda a otra, Coinex me pasa siempre esto a lo que sería el estándar, que sería operar en mercado cruzado o de modo cruzado y con un apalancamiento de 3X. Esto se puede utilizar, pero tienes que tener en cuenta que cuando trabajamos cruzado, trabajamos con todo nuestro capital. Si bien lo que está en riesgo al inicio van a ser $100,
el margen, si se me va en contra la operación, puede consumirme los $290 y puedo quemar la cuenta. Puedo liquidar mi posición completa de los $290 si trabajo en cruzado. Por eso, la mayoría de las operaciones que yo estoy haciendo están en aislado. Y por eso, cuando yo ejecuto el aislado, por ejemplo, a 3X, ok, que esto es una distinción importantísima. Cuando yo ejecuto a 3X esa posición, fíjate que el precio de liquidación me queda en 1.66. ¿Y por qué en cruzado, ok, me queda tan lejos? Me queda a los $2,4. Fíjate, hago la misma operación y me queda el precio de liquidación en los 2,4. Porque yo estoy dejando de margen, o sea, yo estoy dejando todo mi capital, mis $290 de margen si trabajo en cruzado, ¿ok? Cosa que no pasa si trabajo en aislado. Si trabajo en aislado, solamente si yo llegase a perder el precio de liquidación, o sea, si esta moneda de sushi llega al 1.66, lo máximo que yo perderé son los $104 que coloqué de margin de mi capital. ¿Ok? Así que es muy importante. Yo al menos lo que estoy haciendo en la mayoría de mis operaciones es que no estoy jugando con todo mi capital. Estoy jugando operación por operación. Pero no le meto el capital a una sola operación a menos de que este sea el único capital que yo tengo. O sea, si yo quiero que sea una cuenta rápido y solamente tengo 290 USDT de balance, sí le metería los 290. Pero yo obviamente tengo varias cuentas de futuros en varios intercambios en los cuales hago operaciones. Y la mayoría de las veces coloco $100, $200 por operación. Es lo que yo hago en mis operaciones cotidiana, ¿ok? En este caso, lo que yo más recomendaría sería operar de manera aislada y yo en mi caso siempre opero con más de 5X, me gusta 8X, 10X en la mayoría de las altcoins. Cuando yo hago esto, si le subo el apalancamiento, lógicamente el precio de liquidación me empieza a quedar todavía más cerca. Fíjate que antes me quedaba en 1,6, ahorita me queda en 1,4. O sea, cada vez que yo hago este tipo de operaciones en el mercado, me puedo ir fijando de los precios de liquidación. Acá estamos viendo que el par de Sushi USDT, seguramente yo estaré metiendo una operación aquí en short. Estamos viendo que en velas de un día ha pasado demasiado tiempo en que Sushi no ha llegado al 1.44. De hecho, las últimas velas llegaron a 1.29. O sea que si yo meto ahorita mismo un short aislado 8X, el precio de liquidación lo tengo a 1.40. O sea que en esta moneda tenemos la probabilidad a nuestro favor de que antes de que llegue al 1.4, nosotros vamos a estar ganando esa operación. ¿Ok? Porque inclusive las velas anteriores no han estado llegando a ese punto. Aunque las velas anteriores sí han estado llegando, por ejemplo, a 1.10, a 0.99, a 0.87. Y esos son puntos en los cuales yo puedo colocar un take profit para ganar dinero. ¿Ok? Entonces, Sushi puede llegar a ser un ejemplo perfecto para darte como ejemplo de que esta es una moneda en la cual si yo ejecuto un short en este punto, estoy seguro que en las próximas horas, inclusive días, el precio tiene que retroceder algo. A 1.20, a 1.18, a 1.15 para lograr en un take profit ganar dinero, que fue lo que yo hice aquí, ¿ok? Fue lo que yo hice en el historial de operaciones en el par de AVAX contra USDT, ¿ok? En este caso, si nosotros nos vamos a otra moneda, por ejemplo, para dártela como ejemplo, Gas USDT, esta es una moneda que ya subió, ¿ok? Y que obviamente sigue estando en tendencia, pero ya ha venido cayendo. Y lógicamente lo que nosotros tratamos de hacer en este canal de Monitor BTC es, luego de detectar una tendencia fuerte, entramos en short. Y lógicamente en este par fue muy bueno el día de hoy meter una operación en short, porque fíjate que en velas de 15 minutos estos puntos fueron de entrada perfecta para ejecutar un short, como también lo fue este punto para meter un short. Estas son las mejores posiciones en las cuales nosotros tenemos que conseguir ese tipo de monedas para lograr ganar dinero, porque son operaciones casi que cantadas, son operaciones claras. Ahora, si me lo preguntas, si colocamos aislado, ok, en este momento y 8X, si me lo preguntas ahora, yo no me animaría a meter un short. ¿Por qué? Porque ahorita mismo el precio está en 8.65 y vamos a hacer el mismo ejemplo. Si yo meto un short en 8.65 con $100 de mi capital, ¿ok? Y le digo vender, me dice que el precio de liquidación estimado está en 9.53. Si te fijas, inclusive el mismo día de hoy, el precio ya estuvo en 9.13. O sea, ha estado demasiado cerca de tocarnos nuestro punto de liquidación. Y si vamos a velas de un día, nos vamos a dar cuenta de que los días pasados sí perforó el área de 9.53. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo meter un short acá y seguramente podría llegar a tener la oportunidad en algún punto de cerrarlo en ganancia, pero el riesgo acá está en que podemos tener también la probabilidad de que pueda llegar otra vez al 9.53 y liquidarnos esa posición de $100. ¿Por qué? Porque en esta semana, ok, si te fijas acá estamos en velas diarias, lo que quiere decir que cada velita de estas, bien sea verde o roja, es un día completo de trading. Hace una semana el precio llegó
a 9.53. O sea que si metemos un short en este punto no estamos tan seguros, no tenemos la probabilidad casi que al 100% de que la moneda va a bajar desde allí, sino que la moneda desde ahí también podría subir hasta este punto. En cambio, por ejemplo, en Sushi, si vemos en velas de un día, estamos viendo de que el precio no llegó a esos puntos y el precio de liquidación lo tendríamos muy arriba. Como te dije, si metemos la posición acá a los $100, quiero que veas exactamente el ejemplo, ¿ok? Con dos caras de la moneda, con dos monedas que están en tendencia. Esta la tenemos en 1.38 el precio de liquidación. O sea que lo tenemos en un precio que esta moneda no ha visto, inclusive en casi que todo este año. Este año ha estado el precio prácticamente por abajo de $1 casi siempre, y este punto es un punto casi de reversión inmediato. De hecho, en este momento que yo te estoy grabando este video, ya la moneda viene cayendo un poco. O sea que es un punto espectacular para meter un short, porque ya allí varios traders están viendo lo mismo que yo. Es un punto en el cual el precio de liquidación te queda bastante más arriba y es un punto de resistencia en el cual normalmente en los últimos días, o al menos en las últimas semanas, el precio no ha conseguido estar por encima de ese precio. Así que es un precio espectacular para ejecutar un short. En caso de que yo consiga monedas como esta, como Sushi, como este ejemplo, ¿cómo ejecuto un short? Finalmente lo podemos hacer de esta manera. Yo al menos siempre utilizo el modo aislado y utilizo 8x o 10x de apalancamiento. Si quieres, cuando vayas empezando, puedes utilizar 5x de apalancamiento para que vayas ultra seguro y los precios de liquidación te queden muy lejos. Luego, ¿qué es lo que tienes que hacer? Colocar más o menos un precio. En este caso podemos colocar el precio de 1.26, ¿ok? Y colocar el capital, que en este caso yo de mis $290 puedo colocar los 290 o puedo colocar un porcentaje. Por ejemplo, $50, $100, 190, la cantidad de capital que yo quiera. En este caso yo le voy a colocar $101.70 y le doy confirmar. ¿Ok? En este caso, fíjate, el precio de liquidación me queda en 1.39. Le doy confirmar. En este caso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy colocando una posición en el mercado que para que se me ejecute, el precio tiene que llegar a 1.26, que fíjate que hay una barrita roja allí en el cual yo tengo la orden en este momento. O sea que el precio tiene que ir a buscar 1.26 cuando me toque la orden, ¿ok? Si es que me la llega a tocar, porque ya el precio viene bajando desde ese punto. Si es que me la llega a tocar, se me abre la operación. Cuando se me abra la operación, yo tengo que ir viendo en qué momento puedo irla cerrando para conseguir la ganancia o también ir ejecutando un take profit, que en este caso la operación se me debería abrir para yo ejecutarte ese take profit y mostrártelo, ¿ok? Pero en el video pasado ya lo estuvimos haciendo con la moneda de AVAX, ¿ok? Así que te voy a estar dejando el enlace de ese video abajo en la descripción para que lo tengas en cuenta. Ahora, si nos vamos a una moneda, por ejemplo, que está ahorita mismo en tendencia porque está cayendo, ¿ok? Que en este caso le tengo que dar clic acá a cambio en 24 horas. Vamos, por ejemplo, a FED-USDT, que de hecho está ha caído porque en los últimos días ha subido mucho, ¿ok? Si vemos en velas de un día, fíjate que esta moneda viene con una subida espectacular, ¿ok? Así que esta no sería una moneda que lógicamente yo me pondría en long, porque esta viene cayendo. Lo que dice más o menos la estrategia que vengo siguiendo es que estas monedas, si van cayendo mucho, debería ir un long, pero más bien esta debería ir un short porque está en máximos, ¿ok? Y de hecho los traders que han estado viendo esta moneda en los últimos días están jugando al short porque desde ese punto probablemente la moneda caiga y consigan un resultado y consigan ganar dinero. Por ende, tenemos que irnos a varias otras monedas que en velas de un día estén en un punto lo más abajo posible para tratar de agarrar un long y tratar de ganar dinero. De hecho, ahorita mismo como estamos teniendo un mini bull run en altcoins, casi todas las altcoins, al menos que están en tendencia bajista, ¿ok? Que están cayendo el día de hoy, todas han sido porque han subido tanto que ahorita mismo están cayendo, pero no es que estén cayendo, que estén en las gráficas en mínimos. De verdad que no está pasando. Rune está en máximo. Prácticamente todas las que veas acá están en máximos. Por ende, no valdría la pena hacer un ejemplo, ¿ok? Con este tipo de monedas altcoins que han subido todas, porque la verdad es que todos los precios de liquidación no te va a dar una entrada, ¿ok? Por ponerte un ejemplo, esta que es la que mejor se ve en la gráfica, ¿ok? Nosotros acá, en teoría, como esta moneda va cayendo, deberíamos ejecutar un long. El tema es que si yo me fijo un precio de liquidación para esta moneda no me va a dar. ¿Ok? Vamos a ponerle, por ejemplo, que queremos entrar en el mercado con $100. ¿Ok? Vamos a ejecutar una operación aislada y una operación a 8x. Si yo meto una operación así, ¿ok? Y le doy a comprar, me dice que el precio de liquidación estimado está en los 2.91. Como estoy haciendo una compra, ¿ok? No estoy haciendo un short, sino que estoy haciendo un long, el precio de liquidación me queda abajo, ¿ok? Y el precio de liquidación prácticamente el día anterior o hace 2 días me ha tocado ese punto, los 2.91. Por ende, la probabilidad de que lo vuelva a tocar es demasiado alta. De hecho, acá están los 2.91, fíjate, en esta velita. Hace 3 días tan solo el precio llegó allí. O sea que colocarme en un long desde este punto yo no lo veo claro. Simplemente por el hecho de que, lógicamente, las velas, la mayoría de las velas que han anticipado este movimiento están por debajo del 2,91,
$1.91. Por ende, si yo ejecuto un long desde este punto, para mí no tendría mucho sentido porque efectivamente el precio puede ir a buscar esa zona. Si busca esa zona, me van a liquidar la posición y perderé mis $100, cosa que para mí no tiene mucho sentido este tipo de operaciones en long, ya que casi todas las altcoins han estado subiendo de valor. Por ende, yo lo que estoy tratando de hacer es agarrarlas en short en sus puntos máximos para tratar de ganar dinero. Yo me enfocaría en estos momentos en las monedas que más están subiendo. Inclusive Sushi me bajó tanto que yo creo que no se pudo ejecutar la entrada. De hecho, ya por 1.25 y creo que efectivamente no se me ejecutó la entrada. Ya el precio va por 1.25 y ya casi que estoy perdiendo el mejor chance de entrar en esta moneda. ¿Ok? Vamos a ver si por algún motivo el precio vuelve a buscar el 1.26 y yo logre entrar en la posición, porque fíjate que aunque tengo esa orden abierta, como no la ejecuté a mercado, sino que la ejecuté como una operación límite, esa orden no se ejecutó. ¿Ok? Entonces, claro, como no se ejecutó, ahora tengo que buscar el mejor punto de entrada, aunque igual si entraría ahorita, ok, por ejemplo, ponte que yo entre en el área del 1.2510, ok, si yo entro ahorita con el aislado a 8x, que es como lo tengo ahorita, fíjate que el precio de liquidación igual me quedaría en 1.38, o sea que seguiría siendo una buena zona para entrar en short. ¿Por qué? Porque el 1.38 no lo ha visto esta moneda prácticamente desde hace meses, ok, fíjate que el precio máximo al cual llegó fue 1.28, o sea que el 1.38 todavía está muy lejos, todavía sirve esa posición entrar en short, porque probablemente en las próximas horas o días va a caer esta moneda. De hecho, voy a tratar de entrarle más o menos en esa área. 1.2540 sería un buen punto de partida para entrar en short. El tema es que está cayendo y claro, cuando cae cada vez es más difícil entrar, porque ahora cuando cae con tanta fuerza uno tiene que tratarse de meter cada vez más abajo. Entonces, bueno, vamos a ver si en el 1.25 con un margen de $100 lo logramos. Vamos a tratar de confirmar. Ok, fíjate que el precio de liquidación nos sigue quedando lejos. Voy a cerrar esta posición de 1.26. Le doy clic ahí a cancelar. Y simplemente veo si tengo chance de entrar a 1.25. Fíjate que ya está cayendo con bastante fuerza. Es que esto lo están viendo cientos de traders al mismo tiempo cuando lo estoy viendo yo y cuando yo te lo estoy mostrando en este canal de Monitor BTC. Casi que es una entrada cantada. Desde este punto es una entrada cantada simplemente por el hecho de que esta moneda tiene mucho tiempo en el cual no ha llegado a esa posición. Entonces, claro, todos los traders hacen lo mismo que yo. Buscan ese tipo de puntos donde los precios de liquidación quedan lejos y meten posiciones en contra de la tendencia, como yo en este caso lo estoy haciendo. Vamos a ver si tenemos la suerte de que se nos abra la posición en 1.25, si no lo vamos a tener que volver a bajar. Vamos a ver si bajamos un poquitico más para que logre hacer la entrada y logre mostrarte exactamente cómo lo vamos a hacer. Vamos a buscar el área de 1.24.4. Vamos a ver si desde allí si nos deja entrar, le damos short, confirmar. Fíjate que me volvió a bajar el precio de liquidación. Vamos a cerrar esta posición de 1.25. Simplemente cuando hacemos eso se nos viene otra vez el capital a nuestro balance. Vamos a ver si 1.24.4 nos logramos meter, pero fíjate, está cayendo con mucha fuerza porque de verdad que desde ese punto estuvo cantada la posición. Pero bueno, vamos a ver si se ejecuta para seguir con el video. Y bueno, chicos, parece que no lo vamos a lograr porque han pasado ya como 10 minutos y la vela sigue baja, que baja, baja, que baja, ya va por 1.23. Cada vez está más difícil meterse en esta moneda porque ya ahorita todo el mundo le está entrando en short, casi que hay confirmación y todo el mundo está entrando a mercado fuerte en short, así que es muy poco probable que el precio suba para tocarnos la orden y colocar lo que sería nuestro precio de take profit y stop loss para que supieses exactamente cómo hacerlo. Igual te voy a estar dejando un video abajo en la descripción que está dentro de lo que sería esta lista de producción de Coinex, que lo vas a tener abajo en la descripción, esa lista de producción, como también, por supuesto, el enlace para que te crees una cuenta ya mismo, inclusive con poco capital, con 10, 15, 20, 30 dólares, puedas ir probando este tipo de operaciones que yo te voy a ir diciendo. Trata de estar muy pendiente de los precios de liquidación que te van a dar el punto exacto en el cual tú vas a poder entrar o no en el mercado. Fíjate que, bueno, parece que el precio volvió a subir, ¿ok? Vamos a ver si nos toca la orden de 1.24, por favor que nos toque la orden de 1.24.4 para mostrarte exactamente cómo lo vamos a hacer. Aquí parece que se completó una parte, que inclusive ya vamos ganando con un resultado allí en porcentaje, pero muy pequeño. Vamos a ver si se nos ejecuta toda la orden. Se nos ejecutó toda la orden y al parecer, ok, después del 1.24.4 que nos tocó, ya está empezando a caer. Una cosa espectacular. Ahora, ¿qué punto de take profit nosotros colocaríamos? Vamos aquí rapidito para mostrarte exactamente qué punto se podría colocar. En este caso, acá estamos viendo que en velas de 15 minutos el precio estaba en 1.13, 1.15, 1.16.
podemos colocar como un buen precio de take profit, un precio que esté por arriba de esta zona, porque casi siempre todas las órdenes están por aquí. Por ende, esta moneda debería en las próximas horas tocar estos puntos que está acá, este cuadradito. Debería tocar alguno de esos puntos. Por ende, yo siempre trato de salirme un poco anticipado, o sea, un poco antes de que se salga todo el mundo para asegurar la ganancia. Entonces, yo me saldría acá más o menos en el punto de 1.18.8, 1.19. ¿Cómo yo haría para colocar ese precio de take profit? Muy sencillo. Una vez esté ya la posición, de hecho ya ahorita la puedo cerrar con 2,4 dólares de ganancia. Te digo, el precio de liquidación, lo que te dije en esta masterclass es clave. Si tú haces eso bien, créeme que tienes el 90% de las posiciones ganadas. Ahora, ¿cómo tú ejecutas ese precio de take profit? Nosotros lo vamos a estar ejecutando en el área de 1.18.8 o 1.19, que me parece una mejor zona de salida para que podamos sacar esa operación ganada 100%. Colocamos acá en el precio de take profit, acá en el precio de marca o último precio, también lo podemos hacer así, 1.19. Y podemos colocarle, por ejemplo, 1.1903, en este caso, si el precio llegase acá, yo de mis 100 dólares sacaría 35 dólares de ganancia, que esto te puedo decir, lo podemos estar sacando en cuestión de horas, en cuestión de muy poco tiempo, y más cuando estamos agarrando criptomonedas en tendencia. Yo te voy a estar dejando una captura de pantalla de exactamente el resultado que obtuvimos, porque lógicamente voy a editar el video y te muestro ya lógicamente luego el resultado. Pero estoy seguro que si no sacamos los 35 dólares, algo de beneficio le vamos a sacar, porque desde ese punto el precio debería caer. Yo stop loss en mi caso no le coloco. Le voy a dar clic aquí a confirmar para que esta orden se coloque en el mercado y ya tenga mi precio de take profit en el mercado. Ahora, ¿por qué yo no le coloco stop loss? Porque yo trabajo de manera aislada. O sea que yo lo máximo que estoy dispuesto a perder de mi capital, estos 100 dólares que yo le coloqué a la posición. ¿Por qué? Porque no estoy jugando con todo mi capital. Ahora, si de aislado yo pasara a cruzado, y estoy jugando con todo mi capital, ahí sí, ahí sí cambia la cosa, porque si no le coloco stop loss, puedo estar perdiendo la posición mucho más de lo que yo quisiera arriesgar, que serían mis 100 USDT iniciales que yo le coloqué a la posición. Ahora, ¿qué tengo que esperar? Simplemente a que el precio toque mi precio de take profit, que sería el área de los 1.19, que fue lo que acabamos de colocar. Si en dado caso el precio sigue subiendo y no me baja mi precio de take profit, no me preocupo mucho porque mi precio de liquidación está muy lejos, está muy lejos. La probabilidad existe, pero es muy poca, es muy baja, porque el precio de liquidación está por encima de inclusive la resistencia histórica que ha tenido esta moneda. Entonces simplemente no me tengo que preocupar, tengo que esperar a que el precio me llegue a mi precio de take profit. Si no me llega y la operación no se ejecuta de manera instantánea, o sea que no llega nunca a este punto, sino que sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero no me llega a mi take profit, simplemente puedo cerrar la operación de manera manual en el punto en que yo vea ya ganancias, cuando yo ya vea profit, cuando yo ya vea beneficio dentro de mi operación, yo puedo simplemente darle acá al apartado de liquidar esa posición y le digo que en el mercado me ejecute toda la operación. Todos los sushi que yo tengo en el mercado, o en este caso la moneda que tú tengas, le das aquí a confirmar y se te liquidan de una vez para que obviamente allí saques la ganancia. Yo lógicamente ahorita, como estoy en pérdida, no voy a cerrar esa posición, pero acá si ya tengo, no sé, 5 dólares, 10 dólares, 15 dólares, aunque todavía no me haya llegado a mi precio de take profit, que serían 35 dólares de ganancia, puedo cerrarme con lo que ya tenga acá. Si ya tengo 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares y ya quiero asegurar esa ganancia, le das a liquidar, y liquidas esa posición, o también le das acá a lo que sería esta posición que te saca del mercado de una vez y te saca lógicamente en ganancias si tienes un PNL en positivo. Yo espero que esta masterclass te haya gustado. Igual te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción para que tengas mucha más información, pero créeme que tienes un territorio ganadísimo si entiendes el precio de liquidación y también obviamente si entiendes el apartado de aislado o cruzado, que yo en su mayoría siempre trabajaría en aislado con apalancamientos máximo de 10x en la mayoría de las altcoins. Puedes trabajar inclusive si estás empezandito con 5x, con 3x, ahí no te van a liquidar nunca si tienes este truco de los precios de liquidación. Si sabes exactamente cuándo meterte en el mercado, realmente te digo, es casi imposible que logres perder dinero, y por eso estoy haciendo este video, para que todo el mundo pueda ganar dinero con este mercado, que estoy segurísimo está dando oportunidades increíbles para que nosotros podamos tener un ingreso extra en dólares muy bueno, y espero que abajo en los comentarios me digas cómo te va. Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita, y nos vemos en el siguiente video.